Cicatrices compartidas, porque nuestra voz también cuenta. Antes de comenzar, quiero recordarte que el contenido de este podcast no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Todo lo que aquí se comparte tiene fines de reflexión y acompañamiento emocional. Episodio 5. Las princesas sin castillo. Los días pasaban y nadie hablaba del tema. Nadie decía nada. Todos trataban con amor a ese ser que para ella era lo peor. Tenía que comer en la misma mesa, compartir el mismo sillón en la sala, saludar de beso, compartir momentos en familia, sin importar lo que ella sentía. Fue obligada a autodestruirse, a sentirse culpable, a pensar que todo lo que ocurrió era su culpa, que jamás le importaría a nadie. Ella empezó a sentir cómo su luz se apagaba. Trataba de estar encerrada en la habitación. Empezó a contestar de manera grosera. Evadía estar en familia, solo para huir, aunque sea por momentos. Al terminar las vacaciones, se dio cuenta. Jamás hablarían del tema. Que nadie más sabría lo que pasó. Y si ya lo sabían, a nadie le importó. En la secundaria, ella era extrovertida. Tenía muchos amigos. La secundaria era lo que la hacía sentir bien y segura. Ahí, los maestros eran muy buenos. Ella vivía como una joven normal. Hacía bromas a los maestros de manera respetuosa. Siempre supo respetar jerarquías. Era una niña que cumplía con tareas, que tenía buenas notas, que amaba ir a la secundaria. Un día vio la oportunidad correcta y habló. Habló con las niñas con las que ella se juntaba. Pensó que quizá en ellas podía tener un refugio, que con ellas sí podía hablar, sentirse segura. No buscaba ser víctima, solo buscaba que alguien la escuchara, que entendiera su dolor, alguien que comprendiera que estaba rota por dentro. Pero sus amigas tampoco le creyeron. Dijeron que eso era algo con lo que no se jugaba, que ella quería hacer su vida como en las novelas. Entonces ella comprendió que en la vida estaba completamente sola, que no existía persona alguna en quien confiar. Incluso llegó a dudar de ella misma. Si su propia madre no le creía, si quien la parió no hizo nada, ¿quién lo haría? Era evidente que nadie más lo haría. Se sintió sola, vacía y sin esperanzas. Entonces su mundo se nubló. Dejó de pensar en hacer lo correcto y pensó en ser ella misma, sin importar a quién le doliera, pues a fin de cuentas ella dejó de vivir para solo existir. Empezó a odiarse a sí misma, por lo que se sentía fea, gorda y desagradable en los ojos de cualquiera. Por eso empezó a comer compulsivamente. Podía terminarse un pastel completo ella sola, pero después venía la culpa. Entonces agarraba el bote de pastillas laxantes de su mamá y tomaba un puño sin contar la cantidad. Eso le provocaba diarreas y vómitos, que según ella harían que no engordara. Había días en los que no comía nada, solo agua, hielo y refresco de cola. Entonces descubrió Metroflog, una página de redes sociales que estaba de moda en ese momento. Fue allí donde encontró un grupo de chicas que se hacían llamar Princesas Ana y Mía. Ellas se distinguían entre sí en el público porque portaban unas pulseras en la muñeca izquierda. Toda aquella que tuviera una morada era una princesa Mía. Y las de pulsera roja eran princesas Ana. ¿Y qué significaba esto? Ana era anorexia y Mía era bulimia. Descubrió que ese grupo de chicas buscaban la perfección. Y en estas salas se motivaban, impulsándose unas a otras para llegar a las metas y objetivos que ellas buscaban. Se compartían dietas extremas, hacían carreras de kilos, apostaban dinero en efectivo a la que perdiera más peso en menor tiempo. Se motivaban con frases como: no tienes hambre, solo tienes sed, o una princesa jamás siente hambre, o qué tal la de
Nadie dijo que ser princesa sería fácil. Todas y cada una de ellas buscaban una aceptación social. Por eso, ella encontró su lugar allí. Encontró personas que también luchaban consigo mismas. Ella solo quería que alguien la amara. Por eso buscaba la perfección, sin importar cuánto costara o lo que tuviera que hacer. Por eso comenzó a hacerse daño. A tan solo 14 años, ella tomó su primer cigarrillo, convirtiéndolo en un vicio. Pero ella disfrutaba apagarlo en su cuerpo, haciéndose ampollas que después rompería para dejar la piel viva y sentir dolor. Cada que ella sentía hambre, tomaba un cigarrillo para distraer su boca. Si no había, rasgaba sus dedos pulgares, quitando la piel hasta que quedaran al rojo vivo, solo para sentir el ardor. Se hizo un piercing en la lengua. Cada que llegaba a casa, se ponía un palo de cerillo para que su mamá no lo viera. Poco después, se hizo un tatuaje de henna en el cuello, un dragón. Ella amaba el resultado, pero su mamá lo vio. Tomó un trapo y lo llenó de agua ras, y le pidió que frotara su cuello hasta quitar por completo eso. Y ella así lo hizo. Frotó su cuello hasta quitar parte de la piel, y de esa forma arrancó el tatuaje. Su mamá se sentía orgullosa de poder quitar eso de su cuello y le dijo: no eres una pandillera o una persona sin educación para que estés haciendo estas cosas. Después, ella pintó su cabello color azul, nuevamente sin pedir permiso, pero pensó que no era nada malo, así que no le vio problema. Llegó a casa y se fue a su habitación. Su mamá fingió no haber visto nada y esperó a que ella estuviera dormida. Una vez dormida, la tomó del cabello y la despertó. Tomó unas tijeras y le cortó el cabello un poco. Ella lloraba. Pensaba que no había hecho algo malo. Sin embargo, para su mamá fue un gran insulto. Empezó a salirse de la escuela brincándose la barda, solo para irse a leer a una plaza cercana. En ocasiones sus amigas se salían con ella, se iban a jugar billar o a bailar a las maquinitas de videojuegos. Era un punto de reunión de los jóvenes de su edad. Hasta que un día la subdirectora las vio brincándose la barda y las llevó a la dirección. Les dio un reporte y solicitó que sus padres se hicieran presentes. Al volver al salón de clases, ellas pensaron: si ya nos dieron un reporte, ¿qué más nos pueden hacer? Y volvieron a brincarse ese mismo día. Al día siguiente, al llegar a la escuela, iban acompañadas de sus padres. Pero la sorpresa fue que el director estaba muy enojado y las dio de baja en la escuela. Es decir, las corrió. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué ese cambio tan repentino de decisión? El director pensó que si ellas volvieron a salirse aún con el reporte en la mano, era para burlarse de él y de su autoridad. Ellas jamás pensaron en burlarse, solo eran jóvenes, adolescentes, tratando de huir de sus propios mundos, tratando de sentir una adrenalina que las hiciera sentirse vivas, por lo menos un instante. La mamá estaba muy molesta. Su hija se había quedado sin lugar para estudiar. ¿Quién iba a querer aceptar a una niña problema en su escuela? Llamó al papá y le contó lo que había pasado, y él solo dijo: no es para tanto, la niña ya es adolescente, no es el fin del mundo, yo me encargo. Entonces habló con un amigo que era director de la secundaria. Le explicó todo lo que había pasado, le mostró las calificaciones y le pidió que por favor la aceptara. El director aceptó de inmediato. Dijo que no era una niña problema, que solo fue una situación de juventud, y le dio la bienvenida. Sin embargo, para ella era algo doloroso. Perdió a sus amistades, pasó de estar en el lugar más feliz para ella a una escuela donde era vista como un bicho raro por ser la nueva. Pero, al fondo del salón, había un joven, un chico rodeado de 4 hombres más. Al verla le dijo: oye, ¿tú no estabas en la misma secundaria que yo? ¿También te corrieron? Y ella solo sonrió. Así que se sentó a la par de él. Era un joven bajito, moreno, pero siempre lucía impecable. Junto a él estaba otro hombre muy alto,
pero de verdad muy muy alto. Le llamaban Largo. Medía 1,75 y apenas estaba en tercero de secundaria. Ellos dos se encargaron de que ella se sintiera tranquila y aceptada, en un lugar donde todos los jóvenes eran muy distintos a ella. Empezaron a convertirse en sus amigos. Todos eran hombres. Ella era la única mujer. Como todos los jóvenes de esa edad, se salían en grupo de la escuela y se iban al billar. Después empezó a hacerse más piercing a escondidas. Se puso en las orejas, en el frenillo, en el abdomen, justo abajo del ombligo. 3 en el centro del pecho, entre sus senos. Su manera de vestir cambió. Usaba su uniforme muy holgado. Su maquillaje la hacía ver un poco mala. Ojos pintados de negro, cabello muy corto lleno de gel, acomodado de forma desalineada. Tenis Converse, cadenas de metal. Se veían como personas rudas. Su grupo iba a los Oxxos y se robaban sabritas y refrescos. Iban a Soriana y se robaban CDs. Donde estuvieran, siempre llamaban la atención. La gente sentía cierto miedo de verlos. Sin embargo, ella se sentía feliz, se sentía segura, porque sabía que nadie podría dañarla. Ellos siempre estaban ahí, a la par, para cuidarla. En la secundaria les llamaban los viudas negras. La casa donde vivía ella con su familia era rentada, pero estaba a la venta. Sus papás querían comprarla. Sin embargo, el dueño no quería vendérselas. El papá decidió demandar, porque por ley se debe dar prioridad a los inquilinos antes que los nuevos compradores. El abogado consiguió que los padres se quedaran con la casa. Le pidió al papá que le entregara los pagos que el juez había indicado para llevarlos al juzgado, y una vez terminando de pagar, se les entregaría el título de la propiedad. El papá así lo hizo. Comenzó a dar los pagos al abogado conforme el juez indicó. Un par de meses después, la policía llegó y sacó a la familia a la calle, con todo y muebles. Se habían quedado sin hogar. Ella sentía demasiada vergüenza. Sus vecinos se acercaron a ayudar, sacando las cosas con cuidado para que no las maltrataran los ejecutantes. Su hermano llamó al papá para avisarle lo que estaba pasando, esperando que el abogado se hiciera presente, pero la respuesta del papá fue: «Estoy trabajando, ando muy ocupado, pues ahí me avisan dónde quedaron, ¿no?» Sí, así mismo lo dijo, sin importar que sus hijos estaban en la calle, sin tener a dónde ir. Las vecinas y vecinos no dejaban de sacar las pertenencias con cuidado. Una vecina se ofreció para que el hermano se quedara en su casa con sus hijos varones. Otra vecina se ofreció para que la niña se quedara en su casa con sus hijas mujeres. La mamá llamó a un ex compañero de la universidad, pidiéndole ayuda. Él de inmediato llevó todas las cosas a una pequeña bodeguita y llevó a la mamá a un hotel, pagando todas las noches necesarias para que encontraran dónde vivir. El abogado jamás se hizo presente. Se comprobó que nunca dio un solo pago al juez. Por lo tanto, la propiedad se les negó a los inquilinos. El abogado se robó todo el dinero de la familia. Ese día, la niña, que ya cargaba cicatrices invisibles, se dio cuenta de que el mundo podía arrebatarlo todo, hasta el techo que cubría su dolor. El hogar, que debería haber sido refugio, se convirtió en un recuerdo amargo. Las promesas de justicia quedaron vacías. Pero incluso ahí, en medio del despojo y el abandono, una chispa seguía encendida. Tal vez era apenas un hilo de fuerza, apenas un suspiro, pero estaba viva. Y aunque nadie lo notara, seguía resistiendo. Gracias por escuchar Cicatrices Compartidas. Comparte este episodio si crees que pueda tocar otro corazón. Y recuerda, nuestra voz también cuenta.